estamos en Cristo, no hay ninguna condenación, dice la palabra del Señor. Si usted está en Cristo, no debe temerle a los juicios de Dios. Pero si usted es un amigo que vive como quiere, en pecado, en idolatría, entonces si no se arrepiente, tendrá que sufrir los juicios de Dios. El juicio de Dios. Y quiero decir, hermanos y amigos, en primer lugar, que casi todo el mundo tiene un concepto meramente equivocado de Dios. Digo que casi todo el mundo tiene un concepto meramente equivocado de Dios, porque la mayoría creen que Dios solamente es amor, y que ese Dios de amor jamás castigaría y traería juicios sobre la vida de los hombres, sobre los mortales. ¿Por qué la gente piensa eso? ¿Y por qué la gente tiene ese concepto de Dios? Cuando uno habla del infierno, de los juicios de Dios para el hombre, la gente cree que ese Dios no es el Dios de la Biblia, y creen que ese Dios que estamos predicando es para asustar a las personas, porque las personas solamente creen que Dios es un Dios justo, que jamás se atrevería a enjuiciar, condenar a los mortales. Pero ¿por qué la gente piensa así? Y es porque no conocen todo el carácter del Dios de los cielos. Y aún hay creyentes que se asustan cuando leen Apocalipsis, se asustan cuando se les predican los juicios de Dios. Hay creyentes que, como piensan que Dios es amor, y amor y amor, viven una vida en pecado, reconciliándose todas las semanas, hermanos, cayendo, levantándose, e inclusive, espero no meterme en problemas con los pastores, hay iglesias donde no predican los juicios de Dios, no predican el infierno, no predican que Dios tarde o temprano derramará su ira sobre los humanos, porque la gente solamente quiere oír de amor, quiere oír y tiene el concepto de que solamente Dios es amor. Quiero decirle, es verdad, usted no está equivocado. En cierta parte la Biblia dice que Dios es amor, y como Él es amor, dice Juan capítulo 16, capítulo 3 versículo 16, que de tal manera amó Dios a este mundo tan sucio, que envió a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree, presente, tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios es tan grande que por eso Cristo murió en la cruz del Calvario, para que nosotros echemos mano a la vida eterna y no vayamos a condenación, sino que tengamos vida en el Hijo de Dios, porque los que estamos en Cristo ya no tenemos condenación, ni la ira de Dios está sobre nosotros, sino que hemos sido reconciliados para con Dios por medio de Jesucristo. Aquel que está en Cristo puede estar confiado que ya no hay ira de Dios sobre él, sino que la gracia del Hijo de Dios lo cubre. ¿Cuántos tienen esa gracia del Hijo de Dios sobre sus vidas? ¡Aleluya! Sí, Dios es amor, porque dice 2 Pedro capítulo número 3 versículo 9 que Dios es paciente. Hermanos, hace tiempo Dios hubiera destruido este mundo. ¡Cuánta maldad hay hermanos, desde el norte hasta el sur! Los países se han corrompido. Estados Unidos, México, aprobando leyes inmorales. La gente ahora a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Dios hace años hubiera destruido, hace años hubiera acabado. ¿Cuánta gente rebelde? Usted que está aquí, ¿cuántas veces se le ha predicado la palabra? ¿Cuántas veces usted se le ha anunciado la palabra y en lugar de obedecer va en contra de la palabra, en contra de la Biblia? La Biblia dice, haz esto, y usted hace lo contrario. Aún creyentillos dentro de las iglesias, jugando a la iglesita, pensando que el evangelio es otra religioncita más, pensando que el evangelio es un juego. La Biblia dice que Dios es paciente, dice Pedro, capítulo número, hermanos, 3, versículo 9 de la segunda parte, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan
santo, y por esa misericordia y ese amor de Dios estamos en esta colonia predicando la palabra. Este es el amor de Dios. Todo lo que aquí se ha hecho es para que la palabra llegue a los corazones. No sé si se escucha allá atrás, que pueden levantar la mano. El amor de Dios es tan grande que nos ha traído desde lejos a predicar la palabra. Ese es el amor de Dios. Pero también la otra parte de Dios es importante, conocerla. La Biblia dice que Él es un Dios santo. Pocos dijeron amén esta tarde, hermano. Dios es un Dios santo. Y por eso Él exige santidad. Exige que el hombre viva para Él. Y hay creyentes que por eso no se santifican. Por eso viven en pecado. Pero no se preocupe, hoy se va a reconciliar en la presencia de Dios. Porque creen que Dios es amor, y solo ese Dios de amor le predican en la iglesia. Peca y peca el sinvergüenza y piensa que como Dios es amor, todas las cosas van a estar bien. Se ha equivocado. Dios es santo también. Él es justo, Él es verdadero, Él es un Dios recto, y por esa santidad, esa justicia y esa rectitud, Él no tolera el pecado. Él ama al pecador, pero jamás tolerará el pecado. Por eso es necesario que los que ya venimos a Cristo vivamos separados para Él, consagrados para Él, todos los días de nuestra vida, entregados a Él. Y los que no han venido, es importante que se arrepientan de sus pecados para que la ira de Dios se aparte de sobre su cabeza y tengan la misericordia de Dios. Es mejor la misericordia de Dios, es mejor caer en las manos de Dios en misericordia. Dice gloria a Dios, hermanos. Porque, hermanos, la Biblia dice que Él es un Dios recto, justo, santo. Y en esa santidad, justicia y rectitud es que ha juzgado al mundo a lo largo de la historia de los humanos. No sé si se recordarán de una ciudad llamada Nínive, que los pecadores hacían lo que querían. Dice que no sabían distinguir entre la mano derecha y la izquierda. Estaban atestados del pecado. Hacían lo que querían, porque hacía gente que dice: conmigo no se metan, no se meta, pastor, no se metan en mi vida. Y se encierran en su religión, se encierran en sus pecados, se levantan a pecar, se acuestan pecando. Así vivía Nínive, así vivía de pecador ese mundo, ese pueblo, esa ciudad. Y Dios pudo haberlos matado, Dios pudo haberlos pulverizado. Pero saben, en la misericordia Dios lo que hizo, levantó a un Jonás que fuera a predicar la palabra. Y cuando llegó a predicar, comenzó a predicar: de aquí a 40 días Nínive será destruida, porque el juicio de Dios estaba ahí. El juicio de Dios venía sobre aquella ciudad. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el único mensaje. El mensaje no era tan grande. No se pusieron bocinas, no se hizo púlpito o tarima, no se reunieron en las plazas para hacer una campaña evangelística. El tema era de vida o de muerte. El mensaje era de vida y de muerte. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Solo 40 días le quedaba a Nínive. Mi amigo, yo no sé cuántos días te quedan. Yo no sé cuán grande sea tu pecado. Yo no sé cuán grande sea tu desobediencia. Y quizás te quede 1, 2, 3, 5, 6, 8 días de vida. A Nínive le quedaban 40. Pero saben, dice la palabra de Dios, que aquella ciudad, aquel rey, aquella nación, aquellos moradores, desde los grandes, desde el rey que estaba en la alta alcurnia, en la alta sociedad, hasta los animales, entendieron el mensaje del juicio de Dios. Dios no estaba jugando, Dios había decretado juicio, y lo único que podía detener el juicio de Dios era la humillación de aquella ciudad. Lo único que Dios puede hacer, hermano, para detener su juicio, su ira sobre los moradores de la tierra, y quizás sobre tu vida y sobre tu casa, es que vengamos delante de Él como vino Nínive, y se arrodillaron y le pidieron perdón, y se arrodillaron y se, hermano, llenaron de silicio en señal de humillación y
Yo no sé cuántos de los hermanitos que están aquí están jugando con la vida cristiana. Porque aquí nadie sabe dónde usted anda. Quizás usted piensa que como Dios es amor, puedo vivir en pecado, puedo hacer lo que yo quiero. Yo no sé cuántos de los amigos tienen años de pecar y nadie sabe lo que hace. Hay juicio de Dios sobre la cabeza del hombre. Y lo único que puede detener la ira de Dios es el arrepentimiento. Dicen amén. ¿Pero qué es? ¿Qué es juicio? Juicio significa pedir cuentas. Y eso es lo que hace Dios cuando envía su juicio, pide cuentas. Juicio significa juzgar, sentenciar, pedir cuentas. Todos tenemos que un día dar cuentas delante del Señor. Y es mejor dar cuentas al Señor en vida. Es mejor ahora que tenemos la vida, que podemos venir delante del Señor, podemos arrodillarlo y Él perdonará nuestros pecados y nuestras desobediencias. ¿Cómo estás, mi amigo, mi hermano? Si esta noche pidieran cuenta de tu vida, si esta noche viniera la muerte, amigo, si esta noche viniera el Señor y pidiera cuenta de tu vida, ¿cómo responderías? ¿Cómo aparecería tu historia? 40, 50 años que llevas, ¿cómo aparecería? Y lo peor sería que murieras y murieras en pecado. ¿Cómo aparecerías delante del Señor? Pero es mejor, ahora que tenemos vida, rendir cuentas y arreglar nuestra vida con el Señor. Ahora, hermanos, el juicio de Dios, la naturaleza, ¿cuál es la naturaleza del juicio de Dios? Quiero decirles que el juicio de Dios es seguro. Dicen amén. Es decir, que nadie se quedará riendo. Aquí la gente se ríe, la gente comete fechorías, hace cosas y se ríe porque ocultan, pagan para salir de la cárcel. Aquí los grandes gobernantes y la gente de dinero paga para que no los echen a la cárcel. Pero delante del Dios de los cielos, nadie, hermano, podrá quedar impune, porque el juicio de Dios es seguro. Eso significa que nadie lo puede evitar, nadie lo puede evitar, a no ser que nos arrepintamos en la presencia de Dios. ¿Sabe qué dice Eclesiastés, capítulo número 12, versículo 14? Porque Dios traerá toda obra a juicio. Dios traerá toda obra a juicio, porque el juicio de Dios es seguro. Quizás usted tiene pecados que ha cometido hace 5 años, 10 años, y nunca se arrepintió de ellos. Quizás ha matado a alguien, ha sido un homicida, se ha drogado, se ha prostituido, ha ido a cometer pecados horribles, detestables, y cree que todo está escondido. Quiero decirle que Dios tarde o temprano juzgará tu vida, porque el juicio de Dios es seguro. Dios traerá a juicio toda obra, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, dice la palabra del Señor. El Salmo capítulo número 7, versículo 11 dice: Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Qué terrible lo que dice ese Salmo número 7, versículo 11. Dice, se lo leo: Dios es juez justo. Dicen amén. Amén. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Es decir, que desde que se levanta hasta que va a dormir, hay juicio sobre la cabeza del impío, del pecador, del que no se arrepiente. Dios está airado todos los días contra el impío. Qué terrible es, hermano, tener el juicio de Dios sobre la cabeza, levantarte y tener el juicio de Dios sobre tu vida, caminar, trabajar y tener el juicio de Dios sobre tu vida, acostarte y el juicio de Dios sobre tu cabeza.
¿Por qué es que tanta gente muere? ¿Por qué es que tanta gente, hermanos, en los terremotos, hermanos, muere? ¿Y cuánta gente, hermanos, le suceden tantas cosas? Y uno se dice, pobrecito, pobrecito aquel, lo que le pasó. Pero es que no, muchas veces sabemos que Dios estaba airado con esa persona. Habían pecados detestables que estaban, hermanos, rebasando la misericordia de Dios. Pero qué lindo es para el creyente, para nosotros, los hijos de Dios, que ya le hemos entregado nuestra vida llena de pecado al Señor. La Biblia sabe que dice de la iglesia de los creyentes: en paz me acostaré y en paz me levantaré, porque ya no hay juicio sobre nuestra vida. Lo que hay es bendición del Dios de los cielos. No sé si levanta la mano y dice: gloria a Dios. El juicio de Dios es seguro. Eso dice Eclesiastés capítulo 3 versículo 17. Y dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios, porque ahí hay un tiempo para todo lo que se requiere y para todo lo que se hace. Al justo y al impío juzgará Dios. Pasa que el juicio de Dios es seguro. El juicio de Dios es seguro. Pero también, hermanos, debemos saber que el juicio del justo será muy diferente. Porque al creyente, hermanos, desde que ha venido al Evangelio, ha dejado la vida de pecado, la vida mundana, la vida de, hermanos, de desorden, la vida miserable. Y cuando el creyente muere, va a la presencia de Dios. Cuando el Hijo de Dios muere, va a la presencia de Dios. Pero después del arrebatamiento de la iglesia, habrá un día el cual se le llamará, hermanos, el tribunal de Cristo. Pero no será para ser enjuiciados para condenación, sino que seremos enjuiciados, pero para recibir bendiciones y galardones. Porque Dios al justo lo bendecirá, lo premiará, le dirá: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de mi Señor. Aleluya. No sé si puede levantar esa manito y se da gloria a Dios. Pero también Dios juzgará al impío. Mi amigo, usted que le gusta pecar, deleítese con las mujeres que quiera. Y si es hombre que le gusta a otro hombre, denle. Y si es mujer que le gusta a otra mujer, denle. Le gusta fumar, le gusta tomar, le gusta echarse el trago, denle. Pero no le recomendamos, porque tarde o temprano su vida se encontrará con el Creador. Y eso será terrible. Dice la Biblia que en el tiempo de la gran tribulación, cuando los juicios de Dios comiencen a descender, la gente estará tan aterrada de enfrentarse al Dios de los cielos, que le dirán a las piedras: caed sobre nosotros y destruidnos. Yo no quiero, hermanos, enfrentarme al Dios de los cielos para la ira. Eso será triste. Aquel hombre y mujer que vivió como quiso, hizo lo que quiso, caminó y hizo lo que se le antojó. Porque hay gente que dice: no se meta con mi vida, yo voy a hacer lo que quiero. Quiero decirle, denle duro, pero en aquel día no va a tener excusa, no va a tener excusa. Hoy se le está predicando la palabra de Dios. Si ahora os arrepentís, recibiréis la bendición del cielo. Si ahora os arrepentís, la misericordia de Dios nos perdonará y el juicio se detendrá, como se detuvo sobre la ciudad de Nínive. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos levantan la mano? ¿Cuántos esperan la misericordia de Dios? La Biblia dice que el juicio de Dios es seguro. Tarde o temprano va a llegar, mi amigo. Por mucho dinero que tengas y mucha fama y pompa que ostentes, el juicio de Dios es seguro. Al juez lo puedes comprar y delante del juez terrenal te puedes obviar, pero el juicio de Dios es seguro, porque Él traerá, hermanos, a juicio. Leímos en Eclesiastés 12:14: toda obra, ya sea buena o ya sea mala, Él juzgará
al justo y juzgará al impío, dice la palabra de Dios. Porque los juicios de Dios son justos y verdaderos. Pero también el juicio de Dios es recto. El juicio de Dios es recto. Dicen amén, hermanos. Amén. Nadie le puede o le podrá decir a Dios que es injusto. Nadie le va a poder decir: Señor, es que tú eres injusto, es que yo fui bueno, yo iba a la iglesia católica, iba ahí, yo iba ahí donde el pastor y medio adoraba. No, delante del Señor nadie podrá justificar sus pecados y decirle a Dios que es injusto, porque Dios a nadie va a condenar injustamente. ¿Sabe qué dice Génesis 18:25? Lejos. Oiga cómo es Dios. Dios no se vende. Él es recto. Lejos de ti el hacer tal que haga morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal cosa hagas. El juez de toda la tierra, dice la palabra del Señor, no ha de hacer lo que es justo. El juez de toda la tierra, que Dios, Él hace lo justo, dice la palabra. Y Salmos capítulo 9 versículo 7 dice: pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio, Él juzgará al mundo con rectitud. ¿Cómo va a juzgar al mundo el Dios de los cielos? Dígalo conmigo: con rectitud. Rectitud. Y a los pueblos con justicia. Él juzgará al mundo con justicia, más bien, y a los pueblos con rectitud. Y el Salmo capítulo número 96 versículo 13 dice: delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con verdad. Y Apocalipsis capítulo 16 versículo número 7 que leímos dice: también oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos, dice la palabra de Dios, hermanos. O sea que nadie va a poder decirle al Señor: Señor, ¿por qué eres injusto? No, porque Dios conoce la vida del hombre. Él conoce tu andar, tu levantar. Cada cabello de nuestra cabeza está contado, dice la Biblia. Aún más, la palabra del Señor dice en Apocalipsis que hay un libro al cual se le llama el libro de la vida, que es donde son anotados los nombres de aquellos que recibimos a Cristo. Pero hay otro libro, el cual es el libro de las obras. Ahí se anotan las obras. Ahí el Señor va anotando las obras de cada uno de los que nacen en este mundo. Ahí dice el Juan, espero nadie, hermano, se moleste. El Juan tal día fue a pecar, fue a fornicar, tomó un avión desde Tuxtla y se fue al DF. Ahí está anotado. Quizás nadie sabe que habías o fuiste un narcotraficante o fuiste un alcohólico. Quizás nadie sabe que fornicaste y adulteraste, pero ahí están los libros de las obras. Y en aquel día, cuando los hombres sean enfrentados para, hermano, compadecer ante el trono blanco, ante el juicio de Dios, ahí se les revelará cada pecado que cometieron, porque Dios es justo, su juicio es verdadero. A nadie va a condenar por condenar, y a nadie va a salvar solo porque, hermano, era bueno. Él va a salvar a aquellos que recibieron su nombre y fueron fieles hasta la muerte, y a los que no quisieron obedecer su palabra también serán condenados. Alaba al Señor esta noche si has sido salvo por la misericordia y la gracia de Dios. Amén. Gloria a Dios. El juicio de Dios, mi amigo. También dice la Biblia que el juicio de Dios es imparcial. Nadie será juzgado por cuello o por familia. Nadie va a poder decir: no, es que yo era familiar del pastor o de los pastores.
Yo vivía ahí, en la misma vecindad donde estaba la iglesia. Yo de vez en cuando iba allá a la iglesia. El pastor, no. Aquí no se trata de que Dios va a juzgarte porque sos bueno. Aquí Dios va a juzgar al justo que realmente se haya entregado en los brazos del Señor. Pero el juicio de Dios es imparcial. Dice, hermanos, segundo de Crónicas, capítulo 19, versículo 7. Sea pues con nosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis. Mirad lo que hacéis. ¡Qué silencio! Usted no sabe lo que yo he hecho en mis 40 años de vida que llevo. Los pastores, solo ellos saben y Dios lo que han hecho. Mi amigo, solo tú y Dios saben lo que has hecho. Hermanito, hermanita, solo usted y Dios saben lo que ha hecho. Pero la advertencia en el segundo libro de Crónicas es: mirad lo que hacéis. A saber cuántos ingratos de los que están aquí cantando fueron a pecar esta tarde. Dios tenga misericordia de ti. ¡Qué silencio! ¿O pensó que vino a la iglesia católica a decir al padrecito, padrecito, me metí con la chepa? No te preocupes, hijito mío, solo rezá y unas cuantas aves a Marías y unos cuantos padres nuestros a la guadalupana y andarte para la casa, y el siguiente día comienza a hacer los mismos pecados. Esto se trata de un arrepentimiento genuino. Mirad lo que hacéis. Si ya te entregaste a Cristo, vive para Cristo, camina para Cristo, duerme en Cristo, sírvele a Cristo, alaba a Cristo, porque el juez de toda la tierra conoce nuestra vida. Y si no le has entregado al Señor tu vida, mirad lo que hacéis. El Señor sabe que se hacen en cada casa, encerrado. ¿Qué haces desde que te levantas? Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, dice la palabra de Dios. Ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. El Señor no va a decir: este es pobre, lo voy a mandar al infierno; este es rico, lo voy a salvar. Aquí nadie se va a salvar por rico o pobre, porque esta no es la iglesia católica, que si tiene billete lo perdona o lo ayudan, y si es pobre que se espere. Aquí no importa la raza, color, no importa de dónde sea, si es pobre o rico. Aquí lo que importa es el arrepentimiento y el creer en el Hijo de Dios. ¿Puede levantar la mano? Y ramaya eso. Yo siento la gracia de Dios, porque con Dios no hay injusticia, ni acepción de persona, ni cohecho. Allá nadie va a poder, hermanos, decir: Señor, que me ayude el pastor Cabrera, que me ayude el pastor, por favor, ayuda. No. Aquí cada uno de nosotros es responsable de nuestro pellejo, de nuestro cuerpo, de nuestros hechos. Dios te ha dado conciencia, conocimiento, 5 sentidos, una conciencia y una voluntad. Nadie se va a condenar porque no sabía lo que estaba haciendo. Dios es un Dios que va a juzgar imparcialmente. Todos aquellos que hoy están escuchando esta palabra y no se arrepientan de sus pecados, ya no tendrán excusa. En aquel día se presentarán delante de Dios y será demasiado tarde. Pero si ahora vienes a los pies de Cristo, Él te levantará, Él te ayudará. Puedes decir gloria a Dios. El juicio de Dios es imparcial. Deuteronomio 10:17 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses. Nuestro Jehová Dios es Dios de dioses. A ese diosecito que los católicos se echan a la bolsa, a eso se los puede engañar. Cuando va a tomar,
Se quita el diosecito, el ídolo de aquí del cuello, se lo mete a la bolsa para que no mire el ídolo. Y si tiene imágenes en la casa, las dobla y las mete debajo de la cama para que no vea, porque esos ídolos están ciegos. Ahí hay un montón. Hoy que voy ahí para la ciudad de Tuxtla, ahí vi unos grandes, pequeños, hechos de roble o a saber de qué manera, pero esos no ven nada. A eso se puede engañar, pero Dios, el Dios de dioses, Él está por encima de los ídolos, Él está por encima de los hombres, Él está sobre encima de todo. Sus ojos son como llamas de fuego y sus pies como el bronce bruñido, dice la palabra de Dios, hermano. Ahora mismo Él está examinando, Él ahora mismo está viendo nuestros corazones. Por eso que nosotros no damos imágenes ni creemos en imágenes, porque nuestro Dios es Dios de dioses. Cuando dicen amén, Señor de señores, porque Jehová es vuestro Dios y es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso, dice Deuteronomio, y temible. Dicen amén. Temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Job 34:19 dice: cuánto menos aquel que no hace acepción de personas ni de príncipes. Él no hace acepción de príncipes. Aquí en estos países, en todo el mundo, al pobre se lo lleva el diablo, como decimos. Al pobre lo echan a la cárcel y lo encierran porque no tiene dinero para pagar. Y al rico absuelven. A los príncipes liberan. El que debería estar preso anda libre, y el que anda libre, que debería estar preso, no está preso. Pero el Dios que la iglesia tiene es un Dios que no hace cohecho. Dice que Él no hace acepción de príncipe, ni respeta más al rico que al pobre. Ese es el Dios de la iglesia. Este Dios que nosotros tenemos no respeta más ni al rico ni al pobre. Él respeta al justo, al que se humilla, al contrito de espíritu y de corazón humilde. A ese no despreciará. Oh Dios, dice la palabra. Es para que usted se levante y dé un aplauso al Señor. Dice que ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obras de sus manos. Y Romanos capítulo 2 versículo 11 dice: porque no hay acepción de personas en Dios. Así que si usted se piensa salvar por la Virgen, por el ídolo, si usted se piensa salvar por medio de otro medio, está equivocado. El juicio de Dios solo se detiene creyendo en el mediador, Cristo Jesús, recibiéndole como Señor y Salvador para nuestros días. Puede decir gloria a Dios, hermanitos, no se callen. Y en la Biblia tenemos ejemplos de que Dios ha juzgado, ha enjuiciado. Tenemos ejemplos grandes. Por ejemplo, hermanos, la Biblia nos habla en Génesis, capítulo número 6, del juicio de Dios sobre los antidiluvianos, las primeras generaciones. El capítulo 6, hermanos, versículo 5 dice que todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo solamente al mal. Fue una generación que se corrompió. Dice la Biblia que tomaban, bebían, se daban en casamiento, se habían degenerado. Como ahora, hermano, hablar de homosexualismo, hablar de lesbianismo, ya es contra la ley de los hombres. Lo echan a la cárcel en países porque ellos defienden sus leyes y quieren que uno acepte esa aberración que es contra natura, contra la naturaleza de Dios.
Así estaba, hermanos, el mundo antes del diluvio. Comían, bebían, se daban en casamiento. Y apareció un pregonero de justicia, Noé, que les comenzó a predicar 120 años del diluvio. Y la gente se burló, la gente no creyó, la gente hasta con el cigarro en la boca miraban despectivamente a Noé, pensaban que era falsedad, pensaban que era un mensaje falso, hasta que dice la Biblia que llegó el diluvio y arrasó con todos ellos, porque el juicio de Dios estaba sobre esa generación. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Dios salvó a 8 personas que creyeron en el mensaje, y Dios los salvó en el arca. Así como ahora Dios está hablando, Dios está usando predicadores, hombres de Dios, la iglesia, para el que crea sea salvo de esta generación maligna y no sea juzgado, enjuiciado con el mundo, sino que pueda ser levantado con la iglesia de Cristo a los cielos. Entonces hay evidencia en la palabra que Dios ha enviado su juicio. Tenemos el ejemplo, hermanos, en la Biblia de Sodoma y Gomorra, ciudades contaminadas, homosexuales, degenerados, hacían lo que querían. Es una lástima cómo está el mundo ahora, hermanos y hermanas. Peor que Sodoma y Gomorra. Ya no es extraño mirar 2 jóvenes besándose en la calle, 2 jovencitas besándose. Ya no es extraño promover el aborto en las noticias y en la televisión. Así estaba Sodoma y Gomorra. Hacían lo que querían. Violadores, sinvergüenzas, perversos, fornicarios, adúlteros. Y saben que hubo un hombre, Abraham, que le dolió en el corazón cuando se dio cuenta del juicio que venía sobre Sodoma y Gomorra. Porque al hombre de Dios, a la iglesia, a nosotros nos duele saber que hay juicio sobre tu vida. Nos duele saber que si no te arrepientes, la ira de Dios está sobre tu cabeza. Y por eso hacemos este tipo de actividades, para que alguno pueda venir al Señor y corra a los brazos de Dios y escape de la ira de Dios. Y dice la Biblia que Abraham intercedió y no habían pero ni 10 justos en Sodoma y Gomorra. No había gente justa. Todos estaban inclinados al mal. Todos estaban inclinados al pecado, como está el mundo ahora. Duele en el alma ver cómo la gente se entrega a la idolatría, al pecado, a la perversidad, a la inmoralidad. Y duele todavía cuando muchos de ustedes que dicen ser creyentes y van a la iglesia, no abren la boca para predicar la palabra, no anuncian el evangelio. Y lo que es peor, duele ver muchos de ustedes acomodados en la vida, viviendo en pecado, revueltos en el mundo, practicando los pecados del mundo y viviendo las inmoralidades del mundo, cuando la iglesia debe estar como Abraham, allá en el monte, allá orando, clamando la misericordia de Dios. A eso ha sido llamada la iglesia, a clamar misericordia, a pedir la bondad del Dios de los cielos, para que el Dios de los cielos toque a los hombres. Y dice la Biblia que por cuanto no creyeron, hicieron oídos omisos. Dice la palabra del Señor. ¿Saben qué dice Génesis 19? Hablando sobre el juicio de Sodoma y Gomorra, versículo 24. Entonces, como quien dice, no quisieron, porque no solo Sodoma y Gomorra se hicieron perversos, sino que aún las ciudades vecinas se sentía el olor a azufre, el olor a pecado, el olor a muerte. Así se siente cuando uno va a la calle. Bueno, el que es hijo de Dios, hermano, el que anda lleno de pecado, ese ya no siente nada.
ese le da lo mismo ver a la gente perdida como verla salva. Pero el que verdaderamente da olor a vida y tiene a Cristo en el alma, siente y puede ver cómo los hombres están metidos en la perdición, ¿no es cierto? Y dice la palabra del Señor, versículo número 24 de Génesis 19. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Quién hizo descender el fuego y el azufre? Jehová. Entonces significa que Dios juzgó, Dios castigó, Dios enjuició. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de juicio. Dicen amén. Sí. Dice que vino juicio, azufre de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. O sea que de parte del Señor cayó el azufre, de parte del Señor descendió el fuego y consumió las ciudades, consumió los moradores, consumió el fruto de aquellas ciudades. ¿Por qué? Porque estaban bien. ¿Por qué? Porque alababan al Señor. No, mi amigo, porque estaban volcados al pecado, volcados a la maldad, volcados a la inmoralidad, volcados a lo que ellos querían. Se entregaron a sus lascivias, se entregaron a los deseos carnales, se entregaron a hacer y a deshacer, y por eso fueron destruidos. Pero la mano de Dios se movió salvando al justo Lot y su familia, porque el Dios de los cielos, Él hará diferencia entre el justo y el impío. El Dios de los cielos, por eso, antes de derramar la ira sobre este mundo, el Dios de los cielos arrebatará la iglesia. Así como sacó a Lot de entre Sodoma y Gomorra, la iglesia será levantada a los cielos en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos se van? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos levantan la mano y dicen gloria a Dios? Puede decir gloria a Dios. Pero ¿sabe qué, mi amigo? ¿Sabe qué, mi hermano? No solamente Dios ha enviado juicio en el pasado a los antidiluvianos, lo que registra Génesis capítulo 6, no solamente a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 19, no solamente a esas ciudades, castigó a Egipto con 7 plagas por no querer dejar ir al pueblo de Israel. Castigó a las naciones que estaban en la tierra de Canaán por haberse rebelado, por ser adoradores de ídolos y de dioses. Pero eso fue ayer. Hablemos ahora de nosotros, porque no solamente en el pasado, sino que ahora Dios mismo está castigando a las naciones por su maldad y su pecado. Cuando dice gloria a Dios, hermano, el mundo actual está siendo juzgado. Dios está enviando juicio sobre los moradores de la tierra por su pecado y por su maldad. ¿No es cierto, hermano? Esto del terremoto de México, y que los hermanos, los científicos dicen que las placas tectónicas y que el no sé qué le echan la culpa a la naturaleza. Ustedes han oído en las noticias como en Estados Unidos huracanes, tormentas, tempestades, mientras en el norte de Estados Unidos habían huracanes. En el sur, hermanos, en California, fuegos que no los podían apagar, guerras, el mundo revuelto, la gente muriendo. En El Salvador está plagado de maras, hay inseguridad, nadie puede vivir seguro ahora. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios ha comenzado a derramar su ira sobre los moradores de la tierra. Esto no es un juego, esto cada día irá de mal en peor, cada día más arreciará. Ya se está terminando el 2017. ¿Qué se espera en el 2018? ¿Qué se espera? ¿Usted cree que el poner otro presidente las cosas van a cambiar?
¿Usted cree que viajando para Estados Unidos las cosas van a cambiar? ¿Usted cree que yéndose para Europa las cosas van a cambiar? El problema no es el presidente, el problema no son los países, el problema está en el corazón del hombre, que cada día el designio de los pensamientos del corazón del hombre es hacia el pecado, y por eso Dios ha comenzado a enviar terremotos, hermanos, huracanes, hambre, guerra, peste, violencia, para que los hombres levanten la cabeza al Dios de los cielos y se arrepientan. Cuando dice gloria a Dios, aleluya, es el Dios de los cielos enviando su ira. Amigo, esto no es un juego. Esto es el juicio de Dios. Porque Dios está enfrentando al hombre y su pecado. El hombre se ha recrudecido, se ha endurecido. Los hombres no quieren la palabra de Dios. Los gobernantes que tenemos, hermanos, gobernando nuestros países, son inmorales, sinvergüenzas, corruptos, ladrones, aprobando leyes. ¿Cuántos niños morirán solo en Estados Unidos, en esos centros de aborto? ¿Cuántos niños morirán en México por el aborto? ¿Cuánta gente gritando, hermanos, el orgullo gay en las calles? ¿Usted cree que Dios está aplaudiendo? ¿Usted cree que Dios está alegre? ¿Usted cree que Dios está feliz? ¿Usted cree que Dios está diciendo que bueno? Dios está airado. Dios está desagradado. Dios está enfrentando tu pecado con los juicios que está enviando. Dios, hermano, ha colmado ya su paciencia. La paciencia de Dios ha rebasado, y por eso ha comenzado a sacudir el mundo, las naciones, y esto irá de mal en peor. Pero la iglesia, los hijos de Dios que nos hemos arrepentido, no tenemos temor, porque nuestra vida está escondida en la mano de Dios. Nuestra vida está segura en la mano de Dios. No sé si puede levantar la mano y decir gloria a Dios. Si tú no has recibido a Cristo, preocúpate. Si no le has entregado tu vida al Señor, preocúpate. Si no te importa lo que haces, preocúpate. Si pecas y llenas tus manos de pecado, preocúpate. Si dices que eres creyente y no practicas la palabra, preocúpate. Si decimos estar en Cristo y vivimos pecando, preocupémonos, porque esto vendrá cada día de mal en peor. Cada día de mal en peor. ¿Quién podrá librar al mundo? Si un pequeño terremoto de 7.2, 8.2 pone a las personas a salir de la casa y a temblar, y solo cuando viene el terremoto se acuerdan, ¿qué sería si temblara una media hora? ¿Qué sería si no parara de llover unos 6 meses? ¿Qué sería si Dios comenzara a sacudir más fuerte? ¿Qué sería de los hombres? ¿Qué sería de los humanos? Todo lo que está sucediendo en el mundo, hermanos y amigos, es porque Dios está airado. Dios cada día está airado con los pecadores. Los hombres no quieren ver a Dios, se tapan los oídos, no quieren nada de la palabra, dicen no quiero, y van detrás del pecado, detrás de la maldad, y Dios no tiene que hacer otra cosa más que sacudir para que los hombres tal vez así puedan mirarlo y clamarle a Él, y aquellos que miraron al Señor serán levantados. Dice gloria a Dios. ¿Sabe lo que dice la Biblia? En el segundo libro de Samuel, versículo 10 del capítulo 1. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios.
Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará a los confines de la tierra. Y eso es lo que está haciendo Dios hoy, juzgando los confines de la tierra. Usted oye las noticias y solo es muerte, guerras, terremotos, eclipses, tormentas, aquí en Europa, América. Todo eso, lo que nos habla es que el Dios de los cielos está enviando su ira, su juicio. Y esto que no ha llegado el tiempo donde Dios juzgará completamente al mundo. Porque Dios, mientras la iglesia, Jesucristo, mientras la iglesia esté en la tierra, no puede soltar todos sus juicios. Amén, hermano. Porque la iglesia no ha sido puesta para ira, dice Apocalipsis, sino para alcanzar la misericordia de Dios. La Biblia dice: yo te libraré del hora de la prueba que ha de venir sobre los moradores de la tierra. O sea que lo que estamos viendo apenas son pequeños principios de juicios, pequeñas probaditas. Lo que sucederá en la gran tribulación cuando la iglesia haya desaparecido será terrible. Mi amigo, yo no te recomiendo que te quedes. Lo que te recomiendo es que recibas a Cristo como tu Señor y Salvador. Dice que Dios juzgará los confines de la tierra, dará su poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido, dice la palabra. ¿Sabe? Dios está enviando su juicio a través de guerras, terremotos, huracanes, hambres, para que usted pueda entender y pueda salir de su pecado y pueda recibir la vida en Cristo Jesús. Yo termino con esto. ¿Por qué Dios está enviando juicio a este mundo? Si usted dirá: si yo soy bueno, yo me persino, yo voy a la iglesia católica, yo no le hago males a nadie. Pero ¿sabe por qué Dios está enviando juicio? Por la impiedad de los hombres. Porque la gente y los hombres solo buscan el pecado, hacer las cosas impías. Dios está enviando su juicio por la maldad de los hombres, por la desobediencia de los hombres. Dicen amén, hermano. Por la incredulidad. Porque es increíble que, como lo decíamos ayer, que en pleno 2017 siga gente adorando al diablo, siga la gente adorando a la Santa Muerte, siga la gente adorando a un ídolo. Por la incredulidad del corazón de los hombres, Dios está enviando juicio. Así lo dice Juan 3:18. El que en Él cree, ¿cuántos hemos creído en Jesús? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que por eso es que Dios está enviando juicio. Por la maldad de los hombres, por la impiedad de los hombres, por la falta a la ley de Dios, por la desobediencia. Y aún dentro de la iglesia, tanto hermanito desobediente a la palabra del Señor, que uno le dice: no peque, hermano, le van a quebrar los dientes. Y se va al mundo y allá viene con los dientes en la mano, si es que viene vivo. Dios tenga misericordia de usted, mi amigo desobediente, mi hermano desobediente. Hermanos que el domingo son creyentes, pero cuando ya viene la fiesta de la ciudad y viene el parque y el circo, allá andan en las ruinas de arriba para abajo. Y el pastor dice el domingo: ¿dónde están los hermanitos? Allá andan en el circo, celebrando la fiesta pagana. Desobedientes. Que Dios tenga misericordia, iglesia. Porque por falta a la ley de Dios, por la impiedad, por la maldad, por la desobediencia, por la incredulidad de los hombres, Dios está enviando el juicio. Pero también dice la Biblia que por la transgresión de los hombres y también
por tantos hechos malos, dice Juan 3:19, y esta es la condenación. Como quien dice, por esto viene la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué está Dios enviando juicio hoy? ¿Por qué Dios está enviando juicio? Por las obras malas de los hombres. Es incontable, uno no puede contar con los dedos de la mano la cantidad de pecados que ahora hay. Los jóvenes, los niños, los pastores saben, hace años cuando nosotros nos crecimos, teníamos 18 años, 16 años y todavía ignorábamos muchas cosas. Ahora el pecado está insertado en el corazón de los niños. Ya de la edad de 3, 4 años ya saben manejar el teléfono más que el padre. De 12, 13 años ya tienen relaciones sexuales. Porque los pecados van proliferando, se van creciendo, van aumentando. Piénselo, ¿dónde estará? Aunque lo dudo que este mundo llegue de aquí a 10 años, este mundo, con la civilización, con la tecnología que ahora tenemos. ¿Dónde estará nuestro mundo de aquí a 10 años? ¿Dónde estarán? El pecado avanza, la gente entre más peca más, y el diablo va enredando, y el diablo va enredando, y el diablo va sacando, hermanos, modas, y el diablo va enredando la mente del niño, del joven, del adulto. Y por causa de tantos pecados malos, Dios ha comenzado a enviar juicio sobre la vida de los hombres. Pero si ahora os arrepentís, alcanzaréis la misericordia de Dios. Porque lo que ahora estamos viviendo son principios de dolores. Dice la Biblia que los juicios totales serán después que la iglesia sea arrebatada. Con esto termino. Eso dice Hechos capítulo número 7:31. Por cuanto establecido un día, el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien asignó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y Mateo 25:31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Una vez la iglesia sea arrebatada, este mundo comenzará a sufrir el verdadero juicio. Temblará este mundo, esta tierra, como el borracho, dice la palabra. ¿No es cierto, hermano? Será terrible los juicios que vendrán después de que la iglesia sea arrebatada. Si lo que ahora estamos viviendo asusta y causa pánico, ¿qué no será después de que la iglesia sea levantada? Eso dice Juan 12:48. El que me rechaza y no me recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Segunda Timoteo 4:1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Vienen juicios más terribles para el mundo. Vienen juicios más terribles para todas las naciones. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Pero Dios ha enviado esta palabra esta noche, así como envió a Jonás a Nínive para que se arrepintieran. Y dice la Biblia que el juicio de Dios se detuvo. Los moradores de Nínive alcanzaron la salvación porque se humillaron desde el rey hasta los animales. ¿Qué decisión vas a tomar ahora ante el juicio de Dios? ¿Quieres seguir viviendo con el juicio de Dios sobre tu cabeza y que al salir de tu casa cualquier cosa pueda suceder? ¿O quieres tener la gracia de Dios y poder dormir en paz y en paz levantarte para tener la misericordia y para detener el juicio de Dios? Lo que Dios demanda es que os arrepintáis para que Él pueda tener misericordia de nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Nadie se vaya a ir. Ahora vamos a creer que usted vino esta noche para que Dios lo salvara. No espere que llegue el diácono o el ujier a llamarle. Levántese de su silla y pase aquí adelante. Aquí están los pastores.